Gracias, por acompañarnos. Bueno, pues hoy, quisiera hablarles un poquito de marketing en tiempos de COVID. Básicamente es, algo de material que tenemos dentro de la agencia y que queremos compartir con ustedes, de cómo superar la crisis y adaptarnos fácilmente a todo lo que estamos viviendo. Me presento, soy el arquitecto Julián Cantún, colaboro y soy asociado en la agencia de marketing de contenido Click Click y Foodie México, que es una agencia de marketing gastronómico. Tenemos ya algunos años dentro del mercado y bueno, pues quisiéramos compartir este material con ustedes. Eh, Básicamente yo creo que estamos viviendo una etapa inédita, al menos en nuestra generación, donde el tema actual es que toda esta pandemia, bueno, pues sin duda ha puesto nuestra marca a una prueba de fuego. Es bastante complicado. Creo que para todos es algo que nadie, seguramente nadie había considerado ni remotamente en un análisis de FODA en cualquier empresa. O sea, nadie pudo haber previsto poder como amenaza que pudiese haber existido o existiese una pandemia, ¿no? Es algo que nos movió a todo el mundo. Yo quisiera arrancar con una pregunta para los que nos acompañan. Y bueno, pues creo que todos estamos en modo home office, ¿no? La vida nos ha cambiado drásticamente en estos últimos 3 meses y bueno, pues yo creo que nos ha afectado a todos. Y creo que tal vez la única excepción pudiese ser a los que participaran en un programa de televisión, en un reality show, ¿no? O sea, yo creo, pero de ahí creo que todos en la generalidad hemos estado y hemos sido afectados con este problema de la pandemia. Y creo que con pocas excepciones todos hemos atravesado con un periodo de bajas o cero ventas, ¿no? Y de pronto los clientes pues se esfumaron, ¿no? Y bueno, pues se han esfumado por diferentes razones, ¿no? La principal, sin duda, es por miedo al contagio. Tenemos un escenario económico también bastante adverso y bueno, pues eso nos ha llevado a hacer ajustes financieros primero en casa y por supuesto en todas las empresas, ¿no? Digo, a diario escuchamos eh, noticias de cómo empresas que consideramos muy grandes y muy robustas y muy bien plantadas y muy bien cimentadas, pues están resintiendo estos 3 meses de bajas o cero ventas, ¿no? Destaco, por ejemplo, ayer la noticia, ¿no? De Cirque du Soleil, donde habla de que tener que despedir a miles de empleados y colaboradores dentro de esta gran producción mundial que, bueno, pues pudiésemos pensar que hubiese tenido los suficientes recursos como para sobrevivir toda esa pandemia. Bueno, pues eso nos indica que definitivamente no, ¿no? Otros ejemplos recientes en México y en Estados Unidos como FAMSA, está en plena liquidación. Airbnb, que no nos esperábamos. Airbnb también está sufriendo un gran revés. Y bueno, pues yo creo que todos los sectores económicos han sido golpeados. Todos los sectores económicos han estado en una situación bastante dramática. Y bueno, pues, pero bueno, hay que mantenernos alertas y saber cómo responder. Y bueno, pues, se preguntarán, bueno, ¿y el marketing qué tendrá que ver en toda esta historia, no? Bueno, pues el marketing continúa siendo extremadamente importante, pero creo que hay una característica muy puntual. Entonces, tenemos que adaptarnos rápidamente a esta crisis porque no tiene sentido, eso es claro, seguir haciendo lo mismo. O sea, tenemos que pensar en varios frentes diferentes. Primero, bueno, pues, ¿qué hacer para mitigar los problemas actuales? Sin duda, algo que nos quita el sueño es qué debo hacer para evitar pérdidas futuras. Y bueno, pues yo creo que la más importante y un cuestionamiento que nos hacemos a diario es, bueno, ¿cómo le voy a hacer para recuperar la confianza de mis clientes y puedan volvernos a comprar? Yo creo que el tema de confianza en la parte de marketing va a ser el reto más importante de cualquier estrategia. O sea, cómo romper el miedo al contagio, cómo romper el miedo a salir de casa, cómo poder comprar de nuevo, cómo asistir de nuevo a restaurantes, cómo volver a asistir a algunas
algunos lugares a plazas comerciales, sin que vivamos con ese miedo permanente al tema de contagio, ¿no? Y bueno, pues eso nos hace ratificar que lo que vivimos ahorita es una prueba de fuego, ¿no? Para nuestra marca, ¿no? Y bueno, pues existe una tendencia natural en cualquier crisis para cualquier empresa de hablar de marketing de contenidos, ¿no? Y el marketing de contenidos, ¿por qué? Pues porque tiene un fuerte enfoque en la predictibilidad y en sus métricas, ¿no? O sea, sí sabemos que si publicamos en Facebook, pautamos, pues nos va a conseguir un número interesante de leads, nos va a conseguir un número importante de prospectos. Y bueno, pues es así como se venía manejando el marketing tradicional o el marketing de contenido en momentos de tranquilidad. Bueno, pues eso pudiese tener mucho sentido, pero no estamos viviendo un momento de tranquilidad. O sea, la realidad es de que la tranquilidad se nos ha acabado y estamos en una situación de estrés bastante alto, ¿no? Y bueno, pues las reglas han cambiado y tu marca sin duda puede ser de gran ayuda. Y bueno, ¿qué puedo hacer y qué debo hacer en mis estrategias de marketing? Bueno, pues lo que recomendamos es que de inmediato pudiésemos cambiar los contenidos e informaciones y que estos ayuden a las necesidades inmediatas de las personas y busquen calmarlas, ¿no? Con seguridad tendremos algún conocimiento en nuestra área y ese conocimiento en estos momentos es valioso. En estos momentos de confinamiento yo creo que el transmitir conocimiento de nuestra área de especialidad como lo estamos haciendo en estos momentos nosotros, bueno, pues también ayuda al tema de contribuir a calmar ansiedades, de estar ocupado, de buscar nuevas alternativas. Y bueno, pues yo los invito a que cada quien en su área de especialidad pueda compartir conocimientos y pueda tratar de contribuir a los demás para podernos ayudar. Digo, hay muchas empresas que lo están haciendo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, pues sobre todo comunicar de manera positiva, ¿no? Yo creo que una de las grandes acciones que podemos hacer como empresa para combatir el virus es que podamos compartir acciones positivas y sobre todo hay algo que debemos de evitar, ¿no? Evitar publicaciones que pudiesen interpretarse como oportunistas en nombre de la empresa, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy interesante. Tenemos que tener muy cuidado, mucho cuidado con esa parte. Y bueno, pues evaluar, ¿no? En cualquier momento, en qué momento la empresa puede ayudar y cómo sugerir a tu equipo para poder divulgar esas medidas, ¿no? Y bueno, pues se preguntarán, bueno, ok, está chévere poder ayudar, publicar contenido de valor, tratar de ayudar al mayor número de empresas y las ventas, ¿no? Yo creo que el primer punto o lo primero que nos salta a la mente es, oye, está padre, Julián, todo lo que estás comentando, pero ¿qué podemos hacer para incrementar ventas, no? Bueno, pues el primer paso es aceptar la realidad. Yo creo que tenemos que aceptar la realidad y que es un momento actual que será escaso para casi todos. Eso es una realidad, o sea, existe un riesgo real de que cualquier meta de venta no sea alcanzada. Es lo primero que tenemos que estar muy consciente de que ninguna meta de venta podría ser alcanzada fácilmente. Y bueno, pues, pero por otro lado, no tiene sentido tampoco que nos quedemos quietos, ¿no? Los vendedores cuentan con nosotros y tirar la toalla, creo que sin duda no es la opción, ¿no? Yo creo que la opción es ser creativos y aprovechar todas las oportunidades posibles, ¿no? Y bueno, pues si ya tienes una estrategia de contenidos, bueno, pues lo que tenemos que hacer es que realmente sigamos con esta estrategia de contenidos en ejecución y que bueno, que el tráfico ya no sea a la boca de un embudo, ¿no? Sino que tenemos que empezar a trabajar con el embudo. Y bueno, pues el problema será convertir que esos leads o esos pocos leads que nos llegan a nuestra empresa, bueno, pues los podamos convertir en clientes, pero también hay algo que tenemos que tener muy presente, que ya nadie está seguro de cerrar nuevos negocios, ¿no? Al menos en estos 3 meses las ventas han caído en algunos casos de manera muy dramática, hasta en un 90-95%, como es el caso de la industria restaurantera. Y bueno, pues tenemos que estar conscientes y aceptar. El primer paso es sin duda aceptar la realidad. Yo creo que eso es lo que tenemos que aceptar y estar muy conscientes, pero tampoco es momento de tirar la toalla. No puede ser bastante controvertido, puede ser bastante, pueden ser estrategias que choquen, pero yo creo que tenemos que hacerlo. Y bueno, pues al final yo creo, estoy hablando de leads,
pero no sé si todo mundo de los que nos acompañan conozcan realmente qué es un leads o qué es inbound marketing, ¿no? Yo creo que debí de haber empezado con eso, pero bueno, no es, nunca es tarde, ¿no? Hay que entenderlo. ¿Cómo se comporta el marketing de contenido? El marketing de contenido, hagamos de cuenta que es un embudo, como lo ven en la parte izquierda de la pantalla. Y ese embudo, lo primero que tenemos que hacer es generar una oportunidad de tráfico o generar tráfico para captar el mayor número de personas que se estén interesados en nuestra información. Esa parte se le conoce como TOFU o top of funnel, el funnel, o sea, o embudo de venta. Y ahí es lo que tenemos que hacer es generar contenido para crear conciencia de los problemas, ¿no? O sea, una de las preguntas que tenemos que hacernos es el tema de que tenemos que preguntarnos qué es lo que necesito, ¿no? O sea, es una pregunta que tenemos que hacernos antes de generar contenido, preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que yo necesito, ¿no? Y bueno, pues esa parte se llama generación de tráfico. Posteriormente pasamos a otra parte, que la ven en la parte media del embudo, que se llama connection o timing. Y ahí lo que tenemos que hacer es básicamente llamadas de venta, el seguimiento, y ahí lo que tenemos que hacer es generar contenido que nos permita convertir a los clientes en posibles leads. No son prospectos. Hay algo que quisiera comentar muy puntualmente. O sea, hay muchas empresas que hablan de métodos para generar prospectos, 50, 60 prospectos. Sí es posible captar ese número de gente en un formulario, sin duda, es fácil captarlos en un formulario, pero eso no quiere decir que se conviertan en leads o se conviertan en un prospecto. O sea, se tiene que generar contenido de valor para que puedan seguirte con la pregunta muy puntual, que es la generación de leads, es por qué podrían considerarte como opción, ¿no? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos. Y en la última parte del túnel, que es la parte BOFU, lo que tenemos que hacer es cómo convertir esos prospectos en compradores, ¿no? Cómo convertir esos prospectos en compradores. Y bueno, pues ahí una de las preguntas muy claves es cómo puedes darme ese producto, ¿no? ¿Cómo puedes darme eso que ya me interesaste? ¿Cómo puedo darte algo que ya te considere como opción? Y bueno, pues esa parte se llama lead nurturing. Ahorita vamos a ver un poco más la parte de ese proceso y bueno, pues al final de eso se trata, ¿no? La estrategia de venta actual, muchas de las estrategias de venta actuales están basadas en inbound marketing, en generar contenido de valor para poder captar primero el mayor número de tráfico y ese mayor número de tráfico convertirlo en leads o en prospectos calificados, ¿no? Que estén realmente interesados en nuestro producto o servicio para poder ir avanzando en el tema de la parte de compra o venta. Y bueno, ¿qué se hace en cada etapa de inbound marketing? En la parte de arriba, o cómo captamos ese tráfico hacia nuestra página, o cómo captamos ese tráfico hacia nuestro producto o hacia nuestro servicio. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es generar libros blancos, informes sectoriales, guías, videos, listas de verificación y todo aquel material que pueda ser referente de nuestra industria. Ahorita vamos a ver un ejemplo más puntual y que nos permita enganchar a nuestro cliente, que nos permita captar su atención y que su atención a cambio de información de valor nos compartan su teléfono, su dirección y los datos de contacto para que nosotros podamos seguir alimentándolos de información de valor. Y bueno, pues en la parte media, eso no quiere decir que ya nos vayan a comprar. Aún no nos han comprado, lo que estamos haciendo es estableciendo una relación de confianza o empatía con ellos. Y bueno, pues esa relación de empatía y de confianza tiene que irse fortaleciendo cada día, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entra la parte media del túnel y ahí podemos empezar con seminarios, con estudios de caso, mandándoles muestras gratuitas, catálogos, hojas de especificaciones, folletos, toda aquella información de valor de nuestra empresa, producto o servicio que le sirva al cliente. Aún todavía no le vendemos, ¿eh? O sea, estamos construyendo esa relación de confianza. Y bueno, para el cierre de venta, ahí sí ya podemos mandarle listas de precio, demostraciones, evaluaciones, tal vez cupones de descuento y el caso es de que podamos cerrar la venta. De esta manera
muy rápida. Así funciona una estrategia de marketing de contenidos y de inbound marketing. Si tienen alguna pregunta, compártanmela en el chat del Facebook o en el chat de acá del Zoom y al final de la charla me comprometo a responderlas todas. Y bueno, este es un ejemplo de material para inbound, ¿no? Esta es una empresa que vende especies, condimentos y hierbas aromáticas, ¿no? Entonces ellos diseñaron una guía de especias y se las envían a todos aquellos que llenen su formulario y les hacen llegar información de valor de su empresa. No les están vendiendo nada, sino de entrada les están dando información de valor para que ellos puedan dejar sus datos. Otro ejemplo es, por ejemplo, lo que hacemos nosotros dentro de la agencia. De manera frecuente les estamos haciendo llegar a nuestros restaurantes, sean o no sean clientes de nosotros. Por ejemplo, el último material que generamos fue un ebook donde les compartimos estrategias de marketing gastronómico. Les hemos compartido cómo tomar fotos con celulares, les hemos compartido cómo hacer montaje de platos, les hemos compartido información de cómo hacer ingenierías de menú. O sea, les compartimos de manera frecuente toda aquella información que consideramos que le pueda ser de valor a nuestro cliente. ¿Y por qué establecemos esa relación de confianza? Porque al final estamos platicando con un cliente y él se está informando de lo que hacemos y tarde o temprano esa relación de confianza seguramente va a derivar en una compra o adquisición de un producto o un servicio. Y entonces, bueno, pues esta sí es una carrera de constancia, es una carrera de constancia. También depende de montos de inversión. Entre mayor inversión y entre mayor número de leads captemos, bueno, pues entre el mayor número de leads que captemos, tendremos un mayor número de prospectos, ¿no? Entonces, eso es lógico. O sea, si pautamos y captamos, generamos un mayor tráfico, bueno, pues tendremos un mayor número de leads, ¿no? Entonces, bueno, pues también la publicidad pagada en Facebook constituye un gran elemento de valor para una estrategia de inbound marketing, ¿no? Esta es un ejemplo de una empresa que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Es una empresa que factura mucho. Ellos se dedican a hacer lo mismo que les estamos presentando a ustedes, pero para inmobiliarias. Se llama Perfilan, ellos tienen un nicho muy específico de clientes, son inmobiliarias, son desarrollos inmobiliarios y a eso se dedican, a captar compradores para el sector inmobiliario. Y de manera semanal, esto es muy padre, es muy interesante, les mandan noticias inmobiliarias, ¿no? Por ejemplo, ahorita les mandan cómo la contingencia agrava la oferta de la vivienda en Querétaro, el déficit de 27,000 viviendas en la zona metropolitana de San Luis Potosí. O sea, les están aportando información de valor a los desarrolladores inmobiliarios. Bueno, si yo soy desarrollador inmobiliario y leo que hay un déficit de 27,000 viviendas en la zona metropolitana de San Luis Potosí, pues seguramente va a ser muy interesante esa información para mí. ¿Por qué? Porque ya me está nutriendo de información de valor. De eso se trata el marketing de contenidos y la estrategia de inbound. Y bueno, por ejemplo, dicen, bueno, cae el 50% de demanda de vivienda residencial y media por el COVID-19. Entonces, eso también es información de valor, ¿no? Entonces, este es un poco de lo que podemos estar haciendo con el tema de inbound. Y podemos hacerlo para cualquier sector. Podemos hacerlo, el inbound aplica para cualquier sector, por ejemplo, para el sector educativo. Bueno, ¿por qué una escuela va a ser mejor que otra? O sea, bueno, pues al final necesitas hacerle llegar información de los modelos educativos, de estrategias educativas, de instalaciones, o sea, hay mucho material en cada producto o servicio en lo que podemos compartir información de valor. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos rápido y responder de inmediato, ¿no? O sea, utilizar el contenido informativo que ya mencionamos en el proceso de venta, primero para reducir la ansiedad de los leads, ¿no? O sea, los leads de pronto se convierten así
en un público que te demanda contenido y que se queja, ¿no? O sea, todavía no te compra, pero ya se estableció esa relación de confianza, ya le estás mandando información de valor y entonces se establece una relación también de exigencia, ¿no? O sea, te dicen, oye, no me has enviado el boletín, el último boletín de la semana pasada, ¿no? Entonces esa parte tiene que ser muy constante, ¿no? Entonces, bueno, pues está, pero aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que adelantar el embudo, ¿no? O sea, me voy a regresar un poquito a esto. O sea, este es un proceso que tiene que hacerse de manera constante y de que tiene un tiempo de desarrollo, ¿no? Aquí nuestra recomendación es de que esta parte de oferta de venta se transfiera a una parte intermedia del embudo, ¿no? Para acelerar el proceso de venta, ¿no? Entonces, eso es lo que sugerimos en este momento y sobre todo fortalecer las estrategias de pago, ¿no? Entonces, yo creo que entre más estrategias de pago podamos darles descuentos, cupones de descuentos, pago a plazos sin meses sin intereses, mayor número de plataformas para hacer su pago, yo creo que de esa manera podemos también facilitarles el proceso de compra, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer, no? Para prepararnos a esta nueva normalidad. Bueno, pues los consejos que les hemos dado hasta el momento, realmente lo que buscamos es aprovechar al máximo una situación extremadamente negativa y que busquemos disminuir el impacto de la empresa, ¿no? Por suerte, también tenemos que estar conscientes que este momento va a pasar, ¿no? O sea, todos confiamos que va a pasar y así va a ser. Y entonces tenemos que estar listos para regresar con todo, ¿no? También hay algo que nos llamó mucho la atención, es de que la pandemia evidenció que hay una gran cantidad de empresas que dependen de eventos para generar demanda, ¿no? Muchos, sus formas de venta son redes de mercadeo, networkings, presentaciones, y bueno, pues con esta pandemia todo esto, no fue posible, ¿no? Entonces, pues el 60% o más de los clientes potenciales que se generan en estos eventos, pues no hay forma de captarlos, ¿no? Entonces confiamos en que esta parte de marketing de contenido pueda ser, les sirva, ojalá les sirva. Y bueno, que hay dos factores puntuales para la reputación y construcción de una marca en estos momentos. Y recuerden que la reputación y audiencia siempre va a perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, las acciones de marketing no deben de detenerse y menos en este momento, ¿no? Eh, pero también te preguntarás, bueno, pues es que seguramente, Julián, estoy perdiendo el tiempo. Pues la verdad es de que no se pierde el tiempo. Yo creo que enfrentar la prueba de fuego para la marca ahorita va a ser útil, va a ser relevante. Y seguramente cuando todo esto calme, toda esa relación de valor y toda esa construcción de valor que se construyó con la gente que llegó contigo, pues te va a ayudar a hacer negocios en un futuro, ¿no? O sea, eso es una realidad. Y bueno, pues la mejor inversión es mantener viva la marca. Yo creo que la audiencia que se esté construyendo a través de una estrategia de marketing de contenido con el tiempo no va a desaparecer, o sea, al contrario, se va a fortalecer. Y bueno, pues ahorita es generar mucho contenido de valor, ya sea en la oficina o de forma aislada, pero seguir generando contenido de valor, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que quiero finalizar es que ahorita, independientemente de generar contenido, pues una de nuestras preocupaciones inmediatas deba de ser cuidar a nuestro equipo, ¿no? O sea, tenemos que cuidar a nuestro equipo, cuidarnos nosotros mismos, cuidar a nuestra familia, y yo creo que eso es una de las partes importantes que tenemos que hacer. Ya hay procesos de reapertura de las empresas. Ahí también estamos dando de manera constante talleres de lineamientos. Hemos integrado un equipo de trabajo con empresas de compliance jurídico, de políticas públicas, de marketing, de ingeniería de datos, y hemos generado ahí un modelo de acompañamiento. Igual los que estén interesados, generamos otra charla y con gusto lo compartimos. Y bueno, pues ya también hay una metodología para el regreso y reapertura de empresas, ¿no? Ya son 5 pasos, perdón, que nos exigen para el tema de la reapertura. Básicamente es hacer un diagnóstico de cómo estamos,
Hay que hacer protocolos, establecer cartas compromiso y solicitar el proceso de reapertura, ya sea al gobierno del estado de nuestra entidad, en el caso de la Ciudad de México, o de los estados, y se tiene que hacer ante la plataforma del IMSS. Y bueno, pues también para el sector gastronómico diseñamos un modelo de acompañamiento. Básicamente tiene tres fases, que es la parte de imagen, la parte de atmósfera y la parte de marketing. Estamos dando por ahí talleres, algunos gratuitos, algunos con paga, pero todos van con el objetivo de poder transmitir el mayor número de conocimiento hacia todos, ¿no? Y bueno, pues al final remato, o sea, podemos hacer una alianza estratégica de 360 grados con ustedes. Está basado en tres planes. Es un plan de prevención, un plan de confianza y un plan de marketing, donde abundamos ya con mayor profundidad lo que les hemos venido platicando. Pues hasta aquí mi presentación. En verdad les agradezco que hayan visto este Facebook Live y nos hayan acompañado por Zoom. Y pues estamos listos para apoyarte.